Bienvenido al ciclo de conferencias del Principio Divino. A partir de ahora estudiaremos el periodo de preparación para la segunda llegada del Mesías. El periodo de preparación para la segunda llegada del Mesías es el periodo de los últimos 400 años antes de la llegada del Mesías. Esto comprende desde la Reforma religiosa en 1517 hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Desde el punto de vista de la providencia de la restauración, esta era está dividida en tres periodos: el periodo de la Reforma religiosa, el periodo de luchas entre religiones e ideologías y el periodo de la madurez de la política, la economía y la ideología. Entonces ahora veremos el primer periodo, el periodo de la Reforma religiosa, el periodo de 130 años desde el momento en que Martín Lutero levantó el estandarte de la Reforma religiosa en Alemania en 1517 hasta el final de la lucha entre las dos sectas religiosas, la antigua y la nueva. Por el Tratado de Westfalia en 1648 se denomina el periodo de reforma religiosa. Cuando el propósito de la providencia de Dios que él pensó cumplir por medio de la sociedad medieval fracasó, el Renacimiento y la reforma religiosa emprendieron la misión conductora de establecer el fundamento para el Señor de la segunda llegada, orientando a la sociedad de la nueva dirección de la historia providencial. Si el Renacimiento y la Reforma religiosa son dos conductores de la sociedad feudal medieval, ¿qué influencia ejerció la sociedad medieval en la naturaleza original de la gente de la época para que nacieran estos dos nuevos movimientos? Entonces, debido al medio ambiente social del sistema feudal y la degradación secular del catolicismo romano, en las épocas medievales se oprimió la naturaleza original del hombre y se limitó su libertad, su libre desarrollo. Por ejemplo, la fe. El cambio que cada uno debe seguir en busca de Dios solo puede realizarse por una relación vertical entre el individuo y Dios directamente. La intervención del Papa y los sacerdotes juntamente con las ceremonias religiosas, rituales y las leyes encaminaron la libertad religiosa de aquella época, mientras que el estricto sistema de las clases feudales cohibió las actividades religiosas independientes del hombre. Además, por medio de la compra y venta del sacerdocio y la explotación del pueblo por los sacerdotes, estos se inclinaron al lujo y al hedonismo. En consecuencia, la autoridad papal estaba en una posición en la que no ofrecía mayor crédito, al igual que las autoridades de la sociedad general. Era incapaz de dirigir la vida de fe del pueblo. Los hombres medievales tenían que separarse de Satanás, que les había invadido debido a la degradación de los papas, cuya misión interior era restaurar el fundamento de fe y de esta manera permitir la restauración de la naturaleza original recibida en la creación. El espíritu conductor de los hombres medievales se dividió en dos movimientos para restaurar las dos ideologías, una de tipo Caín y otra de tipo Abel, conforme con la búsqueda interior y exterior de la naturaleza original del hombre. Primeramente surgió el movimiento para restaurar el helenismo, que era el del tipo Caín, y a continuación surgió el movimiento para restaurar el hebraísmo, que era de tipo Abel. El movimiento para restaurar el helenismo causó el Renacimiento, que era una expresión del humanismo, mientras que el movimiento para restaurar el hebraísmo dio origen a las reformas religiosas para un nuevo despertar del teísmo. Primeramente estudiaremos el Renacimiento. El movimiento para restaurar el helenismo nació como consecuencia de la búsqueda exterior de la naturaleza original del hombre, llevada a cabo por los hombres de la sociedad medieval. De este movimiento surgió el Renacimiento. Estudiemos entonces qué era esa búsqueda externa de la naturaleza original del hombre, cómo y por qué el hombre llegó a este curso. Los principios de la creación nos dicen que el hombre fue creado para ser perfecto, cumpliendo por su libre voluntad su propia parte de responsabilidad.
Por consiguiente, la naturaleza original del hombre, el hecho de buscar libertad, es por naturaleza que el hombre persigue la independencia de su personalidad, debido a que fue creado para gozar de absoluta independencia de ésta, a través de cumplir su propia parte de responsabilidad, por su libre voluntad, llegando a ser así una unidad con Dios y perfeccionando su individualidad. El hombre fue creado para llegar a tener una individualidad perfecta y la capacidad de conectarse con la voluntad de Dios por medio de su inteligencia y razón, y para vivir conforme con ella, aunque no reciba ninguna revelación de Dios. Por ello, la naturaleza original del hombre utiliza el desarrollo de la inteligencia y la razón. El hombre fue creado también para dominar el mundo natural. Por consiguiente, debe explorar el medio ambiente de su vida diaria, descubriendo por medio de la ciencia los principios latentes en la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza original del hombre le pide que investigue la naturaleza, la realidad y la ciencia. El antiguo espíritu de Hades era una búsqueda externa de la naturaleza original del hombre. Por lo tanto, concordaba con el deseo de la naturaleza original de la gente. El movimiento para restaurar el helenismo se propagó con gran ardor, llegándose finalmente a la aparición del humanismo. El Renacimiento se desarrolló principalmente en el siglo XIV, en Italia, que era la meca de la investigación clásica del helenismo. El Renacimiento era un fenómeno que se desarrolló en la forma de un movimiento exterior de reforma abarcando la totalidad de la sociedad feudal y estando centrado en el humanismo, que era la corriente del pensamiento de la época, directamente dirigida hacia la realización del deseo externo de la naturaleza original del hombre. El movimiento del humanismo que comenzó al principio para hacer volver a los hombres al espíritu helénico de la Grecia antigua, prosperó hasta convertirse en un movimiento de reforma de vida social medieval a imitación de la cultura clásica, sobrepasando la cultura que extendió hasta convertirse en el movimiento de reforma que incluía a todos los aspectos de la sociedad, tales como la política, la economía y la religión. También llegó a ser la fuerza motriz externa que formó la sociedad moderna. La reforma religiosa. El hombre medieval, a medida que abogaba por el humanismo, se oponía a las ceremonias y las normas religiosas y rituales. Pusieron en contra del sistema feudal de clases y la autoridad papal que reprimía la autoridad del hombre. También rechazaron la obstinada vida de fe de la época en la que la razón, el intelecto del hombre eran desconsiderados y en la que se pensaba que todo tenía que ser resuelto sometiéndolo al Papa únicamente. La gente llegó a rechazar la actitud de fe del aislamiento, abandono del mundo y ascetismo, que ignoraba la naturaleza de la realidad y la ciencia. Así, los cristianos medievales se rebelaron finalmente en contra del papado. De este modo, al mismo tiempo que el hombre medieval perseguía el deseo exterior de la naturaleza original, abogando por la restauración del espíritu primitivo cristiano, en el que la gente, centrada en los apóstoles, seguía ardientemente la voluntad de Dios. Esta fue la verdad del movimiento de la restauración del hebraísmo en la época medieval. En el siglo XIV, John Wycliffe, profesor de teología en la Universidad de Oxford en Inglaterra, tradujo la Biblia al inglés, insistiendo en que la norma de fe no estaba en los papas y sus sacerdotes, sino en la Biblia misma. Al mismo tiempo, denunció la degradación del sacerdocio, la explotación y el abuso de poder sobre la gente, testificando el hecho de que el sistema de ceremonias y normas de la Iglesia no tenía ninguna base en las Escrituras. En 1517, el Papa León X comenzó a vender indulgencias, propagando que era una enseñanza de redención y salvación después de la muerte, con el fin de reunir fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. El movimiento en contra llegó a ser un incentivo para la acción
que estalló la reforma religiosa centrada en Martín Lutero, que era profesor de teología en la Universidad de Swedenborg en Alemania. El fuego de este movimiento revolucionario se extendió y se desarrolló activamente en Francia, centrado en Calvino, en Suecia, centrado en Zwingli, expandiéndose gradualmente a Inglaterra, Holanda y muchos otros países. El conflicto internacional que estalló alrededor del movimiento protestante continuó durante más de 100 años hasta que la lucha entre la antigua y la nueva secta religiosa se resolvió de una vez por la Guerra de los 30 años. Esta guerra se sostuvo centrada en Alemania y finalmente terminó en 1648 con el Tratado de Westfalia. Ahora estudiaremos el periodo de luchas entre religiones e ideologías. Ese es el periodo de 140 años desde el triunfo del movimiento protestante por el Tratado de Westfalia en 1648 hasta la Revolución Francesa en 1789. El hombre moderno que exploró como pionero el camino de la búsqueda de la realización del deseo interior y exterior de su naturaleza original, no pudo evitar la división de las doctrinas ni la lucha entre filosofías que surgió de la libertad religiosa e ideología. La providencia de la restauración ha sido tejida por las obras de división de tipo Caín y tipo Abel, desde el nivel individual hasta el nivel mundial, durante el largo periodo de la historia. Por consiguiente, en la consumación de la historia, este mundo de corrupción debe ser dividido en el mundo comunista tipo Caín y en el mundo democrático tipo Abel. Así como el fundamento de sustancia solo puede haber sido realizado por la obediencia de Caín en sumisión a Abel, en este tiempo el fundamento mundial de sustancia para recibir al Señor de la segunda llegada tiene que ser realizada por la sumisión del mundo tipo Caín al mundo tipo Abel. De este modo se restaura el mundo unido. Para que se realice estos dos tipos de mundo, deben establecerse dos tipos de concepciones de vida. En realidad, estos dos tipos de concepciones de vida fueron establecidos durante este periodo. En la concepción de vida tipo Caín, el movimiento antimedieval del Renacimiento, que se apoyaba en el humanismo, dejó a un lado la conversión a Dios y la dedicación a la religión, reemplazándolo todo con la naturaleza y el humanismo. El hombre y la naturaleza fueron estudiados a través del criticismo racional, por medio de la razón y la experiencia, y a través del análisis demostrativo. Esta concepción de vida se ha manifestado en dos formas de metodología, de cognición y especulación. El racionalismo, cuyo padre fue Descartes en Francia, sostenía que todas las verdades solo podían ser investigadas por la razón, en la que el hombre fue dotado desde el momento de su nacimiento. Por otro lado, el empirismo, cuyo padre fue Francis Bacon de Inglaterra desde 1560 a 1626, sostenía que todas las verdades podían ser investigadas únicamente por la experiencia. El Renacimiento, basado en las dos corrientes que fluyen del humanismo, dio nacimiento a una concepción de vida que impedía al hombre seguir el camino hacia Dios conforme a su tendencia interior y abrió el camino al lado satánico, siguiendo solamente la tendencia exterior. Esta concepción de vida tipo Caín, entrado en el siglo XVIII, derribó la historia y la tradición. Juzgó toda conducta humana por la razón, y el realismo rechazó a fondo lo que era irracional e irrealista y negó a Dios, acentuando la realidad racional de la vida. Este fue el pensamiento de la Ilustración, que floreció en el flujo principal del empirismo, y el racionalismo se convirtió en el poder motivador de la reforma de la Revolución Francesa. En Inglaterra, la doctrina del deísmo, originada por Edward Feuerbach, se propuso establecer una teología sobre la simple base de la razón. A principios del siglo XIX, Hegel en Alemania hizo una compilación comprensiva de la filosofía del idealismo,
por la filosofía de Hegel bajo la influencia del ateísmo, del materialismo que apareció en Francia sobre la base de la Ilustración, dio origen al hegelianismo de izquierda. Los hegelianos de izquierda invirtieron su ideología y sistematizaron su filosofía del materialismo dialéctico que motivó el mundo comunista de hoy. De Friedrich Strauss, un hegeliano de izquierda, escribió la biografía de Jesús, negando los milagros de la Biblia como fabricación póstuma, mientras que Feuerbach, en su esencia del cristianismo, defiende que las condiciones sociales y económicas causan la aparición de las religiones. Estas teorías se convirtieron en el apoyo del materialismo. Karl Marx y Friedrich Engels fueron influenciados por Strauss y Feuerbach, pero fueron todavía más influenciados por la ideología socialista de Francia, abogando por el materialismo dialéctico. Combinaron el ateísmo y el materialismo que habían comenzado a brotar después del Renacimiento y que había evolucionado como la corriente central de la Ilustración. Más tarde, la concepción de vida tipo Caín maduró hasta formar un mundo comunista de hoy. Ahora, en la concepción de vida tipo Abel, la búsqueda interior de la naturaleza original suscitó el movimiento para restaurar el hebraísmo. El movimiento de reforma religioso, a través de este movimiento, la filosofía y la religión llegaron a establecer una concepción vertical de vida dirigida hacia la naturaleza original del hombre recibida en la creación. A esta se llama la concepción de vida tipo Abel. Por consiguiente, esta concepción de vida tipo Abel lleva al hombre medieval a progresar hacia Dios a un nivel cada vez más alto, mientras que la concepción de vida tipo Caín lo lleva en la dirección de separación, haciéndolo independiente de Dios y de la fe en Él. Kant, en Alemania, introdujo la filosofía crítica, asimilando el empirismo y el racionalismo que habían estado en pugna entre sí. A través de la filosofía crítica, analizó filosóficamente el deseo de la naturaleza original del hombre en busca de metas internas y externas, iniciando así la concepción de vida tipo Abel desde un ángulo filosófico. Como sucesores de la teoría de Kant, aparecieron un número de filósofos como Fichte, su primer sucesor, y Hegel. Hegel en especial exploró un nuevo aspecto de la filosofía. En el mundo religioso, la concepción de vida tipo Abel se opuso a la tendencia de la época que estaba influenciada por corrientes del racionalismo. Entonces surgió un nuevo movimiento que acentuaba la experiencia mística más que las doctrinas o formalidades, dando importancia a la pasión religiosa y a la vida interior del hombre. Para poner un ejemplo representativo, podemos nombrar al pietismo, que apareció centrado en Philipp Spinner en Alemania, con una fuerte tendencia conservadora de dirigir la fe ortodoxa, resaltando las experiencias místicas. Este movimiento del pietismo se extendió a Inglaterra, inspirando la conciencia religiosa de la gente, dio nacimiento al metodismo, centrado en los hermanos Wesley. En Inglaterra apareció también los cuáqueros, con el místico George Fox como fundador. El famoso científico sueco Emanuel Swedenborg reveló muchos secretos celestiales por tener sus ojos espirituales abiertos. La concepción de vida tipo Abel ha madurado hasta formar el mundo democrático de hoy.